Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Pedro querido. ¿Cómo te va? Sartre dijo en una oportunidad, primero está la existencia y después está la esencia. O sea, nacemos como brutos y después vamos mejorando como personas. La vida es para eso. Bueno, lo decía Aristóteles, nosotros que somos peripatéticos, ¿no? Los estoicos dicen, si tu libre albedrío te lleva a robar, a matar o a estafar, después no te enojes cuando te vengan a reclamar por tus actos. Bien, la pregunta es la siguiente, ¿qué le pasó a Alberto que no pudo significarse el delito que estaba cometiendo? Me gusta mucho la cita de Sartre, ¿no? Pues en ese libro canónico que es El ser y la nada, Sartre dice que con cada decisión que tomamos nos vamos dando un rostro, ¿no? Las decisiones que adoptó Fernández le dan un verdadero y acabado rostro tanto a su persona como a su gestión, ¿no? Es decir, sabíamos que era una gestión fracasada, inútil, impune, canalla, ¿no? Con el tema de la fiesta de Olivos, con el tema del vacunatorio VIP. Ahora también sabemos que era una gestión cobarde, ¿no? Tema de que el presidente, en uso nada más ni nada menos que de la máxima magistratura de la Argentina, golpeara a quien era su pareja, como ella lo denuncia, y como ahora lo imputa el fiscal Ramiro González, ¿no? Que lo ha imputado de lesiones graves, doblemente agravadas y de amenazas coactivas en contra de Fabiola Yáñez. Bueno, advertimos cabalmente que le faltaba ese perfil al rostro de ese cuarto gobierno kirchnerista que era el de la cobardía. Mira, yo creo que una de las cosas que le pasan a Alberto Fernández y a ese cuarto gobierno acá es no haber básicamente reflexionado o dimensionado lo que ha sido y lo que es el valor jurídico de la moral pública, ¿no? La moral pública tiene valor de ley y está establecido de hecho y en esos términos en numerosas normas, ¿no? Ahora el kirchnerismo, que hace gala de una doble moral alarmante, ¿no? Habla de que el caso de Alberto Fernández pertenece al ámbito de las acciones privadas, ¿no? Dice el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional que los actos privados de los hombres están solo reservados ante Dios y exentos de la voluntad, exentos de la interpretación de los magistrados, en la medida que no ofendan la moral pública y no afecten a terceros. Claramente este no es el caso. Hay claramente, ¿no?, terceros afectados y la señora Yáñez es indudablemente la afectada más directa. Ahora, lo que me interesa de este artículo es ofender a la moral pública. El artículo 1071 del Código Civil argentino tipifica lo que se denomina el abuso de derecho. Y dice que abuso de derecho es toda acción que vaya en contra de lo que el espíritu de la ley busca al momento de ser sancionado y agrega desde 1968 aquello que vaya en contra de la moral y de las buenas costumbres. De modo que aparece la figura de la moral, digamos, como un instrumento del derecho, que ha sido sistemáticamente eludido, obviado, subestimado en ese cuarto gobierno kirchnerista. En ese cuarto gobierno kirchnerista aparece la denuncia por presunto abuso sexual agravado contra el entonces senador José Alperovich. Aunque el Congreso de la Nación le cabe la potestad del juzgamiento de sus miembros y le cabe nada más ni nada menos que la posibilidad de expulsarlos por inhabilidad moral, Pedro, por inhabilidad moral,
que fue lo que se argumentó para no permitir que Antonio Domingo Bussi asumiera como diputado de la Nación en el año 1999, aunque establece esto, básicamente los reglamentos del Congreso de la Nación, a Alperovich lo autorizaron a tomar una licencia y completó su mandato de senador como senador de la Nación. Es decir, el apartamiento de la moral pública por parte del ex gobernador, que le cuesta en estos momentos estar privado de la libertad y con una condena en primera instancia de 16 años de prisión, la pagamos los tucumanos teniendo un representante menos en el seno de la Nación. Porque ni él renunció, ni el kirchnerismo lo separó del cargo cuando Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta del Senado. En ese mismo gobierno en el que Alberto Fernández, dice ahora el fiscal Ramiro González, hay bastante prueba para considerar que golpeaba a quien era su pareja. De modo que sí importa y mucho la cuestión de la moral pública. Y vos fíjate que en estos momentos en los que en Tucumán se vuelve a hablar de reforma de la Constitución, bueno, habrá que decir que algunos días se habla y otros días no, y un día dicen que es urgente y otros días no tanto, pero ahora que se está hablando de la reforma de la Constitución acá en Tucumán, la moral pública tenía un rol preponderante a la hora del juzgamiento de las cabezas de los poderes del Estado en la provincia. Es decir, de aquellos miembros del poder del Estado que podrían estar sometidos al juicio político para ser destituidos. Mientras estuvo en vigencia la Constitución de 1990, ¿no?, reforma que convoca el peronismo, que gana el busismo y que reforma sustancialmente Fuerza Republicana, vos fíjate que una de las causales para echar al gobernador, al vicegobernador o a los miembros de la Corte era el desorden de conducta. De hecho, cuando Antonio Domingo Bussi se lo somete a juicio político por el escándalo de las cuentas suizas, se lo somete mucho antes que la justicia argentina llegara a decir si esas cuentas no declaradas eran o no eran un delito. La comisión de un delito habilitaba, digamos, para el juicio político. Entonces, ¿por qué los someten a juicio político? Entre otras cosas, por desorden de conducta. En 2006 se elimina el desorden de conducta, o sea, se elimina el valor jurídico de la moral como causal para destituir a los gobernadores. ¿Quién la elimina? José Alperovich. A través nada más ni nada menos que de la reforma constitucional de 2006. Y un último elemento, Pedro querido. Juran sobre sagradas escrituras, ya sea en un caso las del pueblo judío, en otro caso las del pueblo cristiano. El juramento, Pedro, es una palabra, pertenece a un grupo de palabras muy particulares. Son palabras que hacen cosas. Una persona no está bautizada hasta que luego de derramar agua sobre su cabeza alguien dice, yo te bautizo. Uno no está casado hasta que dice, sí, acepto. Y uno no asume el cargo hasta que dice, sí, juro. Entonces, cuando asumen los cargos de representación del pueblo, jurando sobre escrituras sagradas, están jurando sobre códigos morales, es decir, el acto por el cual acceden al cargo está juramentado sobre un código moral. Entonces vos fíjate que no importa qué interpretemos que sea la moral pública en el artículo 19 de la Constitución, o qué son la moral y las buenas costumbres en términos del artículo 1071, lo que ha hecho Alberto Fernández se da de bruces, ya sea que entendamos sociológicamente la moral y las buenas costumbres como lo que acuerdan a suceder en determinado momento de la historia, o que
aceptemos desde un punto de vista axiológico que no, que la moral es invariable a través del tiempo y de las sociedades y que es aquello que dogmática y filosóficamente representa el bien por oposición al mal. Cualquiera sea tu escuela para interpretar la moral y las buenas costumbres, en eso también está incurso el presidente Alberto Fernández y el concurso de personas que tapó el delito de la violencia de género durante su mandato. Yo durante el programa elaboré la teoría, expuse, es una tragedia institucional, es una tragedia política, es una tragedia social y es una tragedia moral. Porque la moral es la que derramó para que las leyes que se hagan en consonancia con esas pautas morales que son las que nos protegen a nuestra vida y a nuestros derechos. Y esto que vos decías, esto de creer que la violencia de género es un acto privado, cuando en realidad todo lo que hace un presidente son actos jurídicos, aun cuando hace un asado, porque lo está haciendo con dineros públicos. Suscribo plenamente. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos hasta la próxima semana.